¿Alguna vez has sentido que hablar con un ser querido es como caminar sobre un campo de minas? Basta una palabra equivocada para que de repente seas culpable de todo, a pesar de que tu intuición te grita que algo anda mal. Te sientes confundido o confundida, empiezas a dudar de tu propia memoria y hasta de tu cordura. Si esto te suena familiar, es muy probable que te hayas encontrado de lleno con el arte de la mentira narcisista. Esto no es solo un engaño, es un sistema completo diseñado para el control y la sumisión. Hoy no solo vamos a hablar de mentiras, vamos a exponer las 7 principales señales y técnicas que el narcisista utiliza para atraparte en su telaraña de engaños. Te prometo que después de este video, empezarás a ver lo que antes estaba oculto y podrás distinguir la verdad de una ilusión elaboradamente construida. ¿Estás listo o lista para descubrir cómo lo hacen? Empecemos. Antes de sumergirnos en las técnicas específicas, detengámonos un momento para entender por qué la mentira no es solo una herramienta para el narcisista, sino el aire que respira. En el núcleo del trastorno de personalidad narcisista reside un yo frágil, casi inexistente. Para ocultar este vacío interno y un sentimiento de vergüenza insoportable, el narcisista construye una autoimagen grandiosa, pero totalmente falsa, la de alguien ideal, omnipotente e impecable. Toda su vida se convierte en una puesta en escena teatral, donde él es el actor principal y el director. La mentira se convierte en el cimiento de ese teatro. No la necesita solo para encubrir actos desagradables, como haría una persona común. La necesita para mantener la propia estructura de su personalidad. Cualquier verdad, cualquier hecho que contradiga su imagen ideal, se percibe como una amenaza de muerte. Por eso, el narcisista mentirá, distorsionará, negará y manipulará, no porque sea un genio del mal, sino porque le aterra el pánico de enfrentarse a la realidad. Entender esto es la clave para descifrar todas sus artimañas. Él no protege sus acciones, protege su ilusión. Pues bien, la primera señal, y quizás la más insidiosa, es el gaslighting, o luz de gas. Este término proviene de la obra de teatro Luz de gas, donde un esposo manipula intencionadamente a su mujer para hacerla dudar de su propia percepción de la realidad. El narcisista hace exactamente lo mismo. Negará lo obvio diciendo, «Eso jamás pasó. Tú te lo estás inventando todo». O «Eres demasiado sensible». Imagina que recuerdas perfectamente que te prometió ayudarte el sábado. Pero cuando llega el día, él te mira con una genuina sorpresa y te dice, «¿De qué hablas? Nunca acordamos eso. Debes haberlo soñado». Lo dice con tal convicción, con tanta seguridad, que empiezas a dudar. ¿Y si de verdad te has confundido? El gaslighting no es solo negar hechos, es un ataque sistemático a tu propia psique. El objetivo del narcisista es destrozar por completo tu confianza en tu propia memoria, en tus sentimientos y en tu juicio. Quiere convertirse en la única fuente de la verdad para ti, el único árbitro de la realidad. Cuando dejas de confiar en ti, pasas a depender totalmente de él. Puede moldearte a su antojo, inculcarte cualquier idea, porque tu brújula interna está rota. Es un veneno lento que, gota a gota, va envenenando tu autopercepción, hasta que llegas a creer que el problema reside realmente en ti, y no en sus manipulaciones. Reconocer el gaslighting es complicado, porque golpea justo en la base de todo, en tu fe y confianza en ti mismo. Adentrémonos en el mecanismo del gaslighting. El narcisista no lo emplea de forma caótica, sino como una herramienta precisa y calculada. Una de sus tácticas favoritas es la de la retención o el ocultamiento. Finge no entender de qué le está hablando usted.
o simplemente se niega a escuchar. Por ejemplo, intenta hablar de su comportamiento hiriente y como respuesta, escucha cosas como «No quiero hablar de eso ahora». ¿Otra vez con lo mismo? O «Eso es un completo disparate». De este modo, no le da ni la oportunidad de expresar sus sentimientos, devaluándolos incluso antes de que salgan de su boca. Otra táctica es la del cuestionamiento, o contradicción. Pone en duda su memoria sobre los acontecimientos, aunque usted los recuerde con todo lujo de detalles. Insistirá en que nada fue como usted cuenta, y le ofrecerá su propia versión, una completamente distinta de los hechos. Y lo hace con una convicción tan inquebrantable que su propio recuerdo empieza a parecer borroso e inseguro. Incluso puede acusarle de mentir, diciéndole, «Estás tergiversando todo a propósito para hacerme quedar como el culpable». Con el tiempo, esto provoca que usted empiece a tener miedo de confiar en su propia memoria. Deja de apoyarse en su propia experiencia, porque ésta es constantemente cuestionada. Como resultado, cae en una trampa. Para entender lo que está sucediendo, debe acudir precisamente a la persona que le está confundiendo. Esto genera un círculo vicioso de dependencia y control, del que es increíblemente difícil salir. El impacto psicológico del gaslighting es devastador. Dudar constantemente de uno mismo lleva a la ansiedad crónica y a una inseguridad paralizante. Empiezas a sentirte loco, inadecuado o demasiado emocional. Estas etiquetas que te cuelga el narcisista poco a poco se convierten en tu propia voz interna. Empiezas a pedir perdón por todo, incluso cuando sabes que no hiciste nada malo. Vives constantemente andando de puntillas, con miedo a decir o hacer algo que provoque su ira, o que te acuse de ser inadecuado. Tu autoestima se desploma por completo. Pierdes la capacidad de tomar decisiones, porque ya no confías en tu propio juicio. El mundo que antes era claro se vuelve brumoso e inestable. El único referente en esta niebla parece ser el propio narcisista, quien encantado asume el papel de tu guía, conduciéndote únicamente hacia donde le conviene a él. Una prueba clara que ilustra esto es el simple ejemplo de las llaves. Recuerdas perfectamente haberlas dejado sobre la mesa, pero ya no están ahí. El narcisista, que fue quien las cambió de sitio, te dice con calma, «Siempre estás perdiendo cosas. Mira, están en tu bolso». Y tú, al encontrar las llaves en el bolso, piensas, «Es verdad, soy tan despistada». Una vez es casualidad, pero cuando estas situaciones se repiten día tras día con objetos y eventos distintos, tu fe en tu propia cordura empieza a desmoronarse. Y esta es precisamente la meta final del gaslighting, conseguir el control total sobre tu mente. ¿Cómo podemos enfrentarnos al gaslighting? Lo primero, y lo más crucial, es reaprender a confiar en nuestra propia voz. Tu intuición y tus sentimientos son tus mejores aliados. Si sientes que algo no anda bien, créeme, es porque algo realmente no anda bien. Empieza a tomar notas. Abre un diario donde registres diálogos, eventos y promesas. Hazlo en secreto. No lo hagas para enfrentarlo con pruebas. Eso es inútil, ya que él lo negará todo. Hazlo por ti. Cuando diga, una vez más, «Eso nunca pasó», podrás abrir tu diario y confirmar que no estás perdiendo la cabeza. Esto te ayudará a afianzarte en la realidad. Segundo, busca apoyo externo. Habla con un amigo de confianza o con un terapeuta. Cuéntales lo que está sucediendo. Una perspectiva externa te ayudará a ver la situación con objetividad y confirmará que tu percepción es correcta. Tercero, deja de discutir. Cuando entras en una discusión con un gaslighter, estás jugando con sus reglas. Él anhela arrastrarte a debates interminables, solo para confundirte aún más.
En su lugar, usa frases cortas y claras que no cuestionen su realidad, sino que reafirmen la tuya. Por ejemplo, en lugar de decir, no, tú dijiste eso, di, yo lo recuerdo diferente. O, no estoy de acuerdo con tu interpretación. O simplemente, no voy a seguir hablando de esto. No tienes que demostrarle que tienes razón. Tu única misión es mantener tu propia verdad. Recuerda esto, el gaslighting solo funciona mientras sigas dudando de ti. En el instante en que empiezas a confiar en tu propia percepción, su magia simplemente se desvanece. Veamos otro aspecto delicado del gaslighting, la forma en que a menudo se disfraza de genuina preocupación. El narcisista puede decir, me preocupa tu memoria, últimamente estás muy olvidadizo, Mayei, o estás reaccionando de forma muy exagerada. ¿No crees que deberías descansar? Debes estar bajo mucho estrés. A primera vista, esto parece un gesto de apoyo, pero en realidad es una acusación encubierta de tu incompetencia o falta de equilibrio. No te está ayudando, sino que está socavando tu autoconfianza bajo un pretexto de buena fe. Lo que realmente te está diciendo es, tus sentimientos y tus reacciones son anormales, son el síntoma de que algo anda mal contigo. Esto es especialmente peligroso, porque te obliga a sentirte no solo equivocado, sino además desagradecido, por su supuesta ayuda. Para reconocer esta trampa, presta atención al resultado de la interacción. Si después de su muestra de preocupación, te sientes peor en lugar de mejor, confundido, culpable o deprimido, es una señal inequívoca de manipulación. La preocupación sana te da apoyo y calma. Nunca te hace dudar de tu propia estabilidad mental. Hay otro mito que debemos desmentir, que el gaslighting es un recurso exclusivo de manipuladores astutos y extremadamente inteligentes. En realidad, a menudo es un comportamiento instintivo que el narcisista aprendió desde la infancia como un mecanismo de supervivencia. Puede que ni siquiera sea plenamente consciente de lo que está haciendo. Sin embargo, esto no lo exime de responsabilidad ni minimiza el daño que causa. Tu tarea no es analizar sus motivos, sino proteger tu salud mental. Entender que el gaslighting puede venir envuelto en el atractivo papel de regalo de la preocupación es un paso fundamental para liberarte de su influencia. Ahora, pasemos al segundo indicio clave de que un narcisista miente: la proyección. Este es un mecanismo de defensa psicológico donde la persona le atribuye a otro sus propios pensamientos, sentimientos o cualidades inaceptables. Dicho de forma más simple, el narcisista te acusa de exactamente lo que él está haciendo, o de lo que quiere hacer. Es su manera de liberarse del malestar interno y la vergüenza, literalmente, echando sus propios defectos sobre ti. Si el narcisista te está siendo infiel, te acusará y sospechará constantemente de tu infidelidad. Revisará tu teléfono, te someterá a interrogatorios y te exigirá que le rindas cuentas de cada uno de tus pasos. Si él es un mentiroso patológico, te llamará mentiroso a ti ante la más mínima inexactitud en lo que dices. Si es egoísta y no considera tus sentimientos, te gritará: «Solo piensas en ti. ¡Qué egoísta eres!». Esta técnica es increíblemente desconcertante. Primero, las acusaciones suelen ser tan absurdas y ajenas a la realidad que te quedas paralizado y no sabes cómo reaccionar. Empiezas a justificarte, a defenderte, a intentar demostrar que no eres así. Y esto es precisamente lo que el narcisista quiere lograr. Mientras te ahogas en sus falsas acusaciones, el foco de atención se desvía de su falta real hacia tu supuesta culpa. En segundo lugar, la proyección te obliga a estar en un constante estado de autoanálisis y duda. Te preguntas,
¿Será que realmente soy egoísta? ¿De verdad lo estoy provocando? El narcisista te está poniendo un espejo delante, pero es un espejo deformado, en el que se refleja su propia cara fea, y no la tuya. Comencemos por entender por qué la proyección resulta tan vital para el narcisista. Como ya hemos mencionado, su identidad se erige sobre una imagen falsa e idealizada de sí mismo. En esta imagen no hay espacio para cualidades como la envidia, la avaricia, la mentira o la infidelidad. Cuando estas características se manifiestan en su comportamiento, surge una disonancia cognitiva. Su cerebro es incapaz de aceptar el hecho de que él, siendo tan perfecto y grandioso, sea capaz de algo malo. Esto provoca una insoportable sensación de vergüenza y amenaza toda su estructura interna. Y es justo ahí cuando se activa la proyección. El narcisista no puede decirse a sí mismo, yo mentí. En su lugar encuentra supuestas pruebas de su mentira y le culpa a usted. No puede reconocer su propia infidelidad. Por el contrario, busca desesperadamente señales de que usted le es infiel. Al transferirle sus cualidades negativas, él se purifica a sí mismo. En su visión del mundo, él vuelve a ser el bueno y usted se convierte en el malo. Esto le permite mantener su imagen grandiosa y eludir toda responsabilidad. Imagine a un niño que rompe un jarrón y de inmediato grita, señalando a su hermano. Fue él quien lo hizo. El narcisista es ese mismo niño, pero en un cuerpo adulto. Es incapaz de la autorreflexión y de aceptar la responsabilidad. La proyección es su método primitivo, aunque muy efectivo, para mantener el equilibrio interno. Al comprender este mecanismo, usted deja de tomar sus acusaciones como algo personal. Empieza a ver en ellas no un reflejo de su propia personalidad, sino el grito de su alma herida, sus miedos y vicios que es incapaz de reconocer. ¿Cómo diferenciar una proyección de una crítica justa y constructiva? Al fin y al cabo, a veces la gente sí que nos señala nuestros defectos de manera legítima. La diferencia clave reside en la carga emocional y en la falta de correspondencia con los hechos reales. La proyección siempre es desmedida, irracional y está cargada de ira o desprecio. Las acusaciones son de carácter global o generalizador. No es «actuaste de forma egoísta en esta situación», sino «eres una egoísta por naturaleza». El narcisista no aporta pruebas concretas, o, si lo hace, sus pruebas son completamente forzadas y traídas por los pelos. Por ejemplo, te acusa de flirtear con el camarero solo porque le sonreíste. Cualquier intento tuyo de explicar la situación o de presentar contraargumentos se encontrará con una agresión aún mayor. La persona no quiere entender ni debatir, solo quiere acusar. Otro marcador importante es el factor sorpresa. Una acusación por proyección suele llegar como un rayo en cielo despejado, en respuesta a un tema completamente diferente. Por ejemplo, tú preguntas tranquilamente por qué llegó tarde, y a cambio recibes una diatriba sobre cómo no lo valoras en absoluto, y lo único que haces es criticarlo constantemente. Esta es la clásica táctica del desplazamiento del foco. Siente la punzada de culpa por llegar tarde, no puede soportarla e inmediatamente proyecta sobre ti la culpa por algo mucho mayor. La crítica saludable, por el contrario, suele ser específica, tranquila y está dirigida a la acción, no a la persona. Esta deja espacio para el diálogo. La proyección es un monólogo, una pared contra la que se estrellan todas tus palabras. Su objetivo no es resolver el problema, sino destruirte moralmente. Los efectos a largo plazo de vivir bajo un constante bombardeo de proyecciones pueden ser devastadores. En primer lugar, provoca un sentimiento de culpa crónico.
Incluso si racionalmente entiendes que las acusaciones son injustas, a nivel emocional, empiezas a creer que hay algo fundamentalmente malo en ti. Te sientes constantemente defectuoso, equivocado, indigno. Esto destroza tu autoestima y a menudo conduce a la depresión. En segundo lugar, empiezas a andar con pies de plomo. Temes hacer o decir cualquier cosa que pueda provocar una nueva explosión de acusaciones. Tu vida se reduce. Abandonas tus pasiones, dejas de socializar con amigos, ya que todo puede convertirse en el blanco de una proyección. Pierdes la espontaneidad y la alegría de vivir, y te conviertes en una sombra que teme proyectar su propia existencia. En tercer lugar, puedes empezar a encajar inconscientemente en esas proyecciones. Este fenómeno se conoce como identificación proyectiva. Si constantemente te dicen que eres egoísta, en algún momento puedes empezar a actuar de forma egoísta, simplemente por desesperación o resignación, pensando, ¿qué sentido tiene esforzarse por ser bueno si de todas formas me consideran malo? Esta es una de las trampas más peligrosas, porque le da al narcisista la confirmación de su razón y te arrastra aún más a su juego tóxico. Es fundamental recordar lo siguiente: lo que esa persona dice de ti es su historia, no la tuya. Es su mundo interior que intenta imponerte. Tu tarea es simple, pero vital: no aceptar ese regalo envenenado. ¿Cómo reaccionar ante la proyección? El error más común es empezar a justificarse o a ponerse a la defensiva. Esto es justo lo que el narcisista está esperando. Al entrar en ese juego, ya has perdido. Nunca podrás demostrarle nada, porque su objetivo no es descubrir la verdad, sino simplemente descargar su negatividad. Cuanto más te justificas, más se reafirma él en tu culpa. La estrategia más efectiva es el distanciamiento emocional y negarse a participar en su drama. No te tomes sus palabras como algo personal. Imagínate que eres un científico observando un fenómeno interesante, aunque desagradable. Cuando te empiece a acusar, no entres en la disputa. En su lugar, utiliza la técnica de la piedra gris. Responde de manera corta, neutral y sin emociones. Por ejemplo, a la acusación: no me valoras en absoluto. Puedes responder: lamento que te sientas así. O he escuchado tu opinión. No estás de acuerdo ni estás debatiendo. Simplemente estás confirmando el hecho de que lo has escuchado. Esto le quita el combustible emocional que él obtiene de tu reacción. Otro método es establecer límites. Puedes decir: no estoy listo o lista para discutir esto en este tono. Volvamos a esta conversación cuando te calmes. O no voy a escuchar acusaciones sin fundamento en mi contra. Lo importante es decirlo con calma y firmeza, y luego salir de la habitación o dar por terminada la conversación. Es increíblemente difícil, sobre todo al principio, pero es el único camino para detener el flujo de proyecciones y, lo más importante, mantener tu salud mental. El tercer patrón de mentira en el narcisista, y uno que suele pasar inadvertido, es el arte de mentir omitiendo y usando medias verdades. Es la maestría, el nivel cumbre de la manipulación, porque formalmente el narcisista nunca dice una falsedad directa. Simplemente se encarga de omitir detalles cruciales que cambian por completo el sentido de la situación. Él te cuenta una historia que, técnicamente, es verídica, pero que crea una impresión completamente falsa. Por ejemplo, él dice: ayer me reuní con los compañeros después del trabajo. Fuimos a tomar algo al bar. No mintió. De verdad se reunió con ellos, pero ocultó que, entre esos compañeros, estaba su expareja, con quien estuvo flirteando toda la noche. O te dice: tuve que quedarme más tiempo en la oficina. Era un proyecto urgente. ¿Es cierto? Sí,
El proyecto existía. Pero lo que no menciona es que lo terminó en 1 hora, y que las otras 3 se quedó navegando por Internet solo para evitar volver a casa y tener que ayudarte con los niños. Esta técnica es brillante en su vileza. Primero, es casi imposible de desenmascarar. Si empiezas a hacer preguntas aclaratorias, inmediatamente te acusará de ser una persona sospechosa y desconfiada. ¿Acaso no me crees? Si te conté todo con honestidad. Al instante te sentirás culpable, como la paranoica que se mete en la vida de su pareja. En segundo lugar, la media verdad le permite al narcisista mantener su imagen impecable, mientras hace absolutamente lo que le da la gana. Siempre podrá decir, yo nunca mentí, y formalmente tendrá razón. Esto le proporciona una inmensa sensación de superioridad y control absoluto. ¿Por qué resulta tan efectiva la mentira por omisión? Porque se aprovecha de nuestra confianza fundamental y de nuestra resistencia a parecer desconfiados o suspicaces. En una relación sana, no solemos hacer interrogatorios exhaustivos. Damos por hecho que nuestra pareja compartirá con nosotros la información relevante. El narcisista lo sabe y lo utiliza en nuestra contra. Nos da la dosis justa de verdad para adormecer nuestra vigilancia, mientras que la parte más importante y comprometida la deja fuera de escena. Es como el trabajo de un ilusionista. Desvía tu atención con una mano, mientras que la otra ejecuta el truco. El narcisista te distrae con detalles verosímiles, pero insignificantes, para que no notes el enorme vacío en su narrativa. Su objetivo es que sientas que estás totalmente informado, cuando en realidad estás en la completa ignorancia. Él controla la información y, por ende, te controla a ti. Tomas decisiones basándote en la imagen falsa del mundo que él ha diseñado para ti. Por ejemplo, puedes aceptar tranquilamente sus reuniones con colegas, sin saber que en realidad son citas encubiertas. Vives en la ilusión de una relación estable, mientras él construye su vida secreta en paralelo. Y lo más terrible es que, cuando la verdad salga a la luz, lo más probable es que te culpe a ti. ¿Y qué esperabas? Me obligaste a ocultarlo por tu necesidad de control. Le dará la vuelta a la situación por completo, y la mentira por omisión se convertirá en otra de tus supuestas faltas. ¿Cómo podemos detectar esta sutil forma de engaño? Presta mucha atención a las inconsistencias y a los vacíos en lo que cuenta. Los narcisistas a menudo se enredan en sus medias verdades, porque tienen que recordar constantemente qué le dijeron a quién. Si su historia de hoy no coincide con la de ayer, ya tienes una señal de alarma. Otra señal clave es el exceso o, por el contrario, la falta de detalles. A veces, para que la mentira suene creíble, el narcisista la satura de información irrelevante. Fui por esa calle, había mucho tráfico, luego giré, y el semáforo tardó muchísimo en cambiar. Intenta levantar una cortina de humo con todos esos detalles para ocultar el fondo del asunto. En otros casos, sus historias se vuelven sospechosamente escuetas y vagas. Si le preguntas algo para aclarar, ¿quién estaba exactamente? ¿Qué discutieron? Responderá con evasivas. Eran conocidos. O nada interesante. Cosas sin importancia. Si sientes que te están ocultando algo, confía en tu intuición. Si la historia parece un queso suizo, lleno de agujeros, lo más probable es que sea mentira. Y, por supuesto, el indicador principal es cómo reacciona a tus preguntas. Una persona honesta te responderá tranquilamente. En cambio, el manipulador adoptará inmediatamente una postura defensiva, se enfadará, e incluso te acusará de desconfiar de él. Esta reacción violenta es una señal inequívoca de que has tocado un punto sensible. Abordar la mentira por omisión requiere tacto y firmeza. En lugar de montar un interrogatorio, haz preguntas abiertas,
pero específicas. No digas, ¿dónde estuviste?, sino, cuéntame, ¿qué tal te fue la noche? Esto lo obliga a dar una respuesta más elaborada, y es más probable que se le escape algún detalle. Si su respuesta te parece evasiva, no temas hacer una pregunta directa, pero hazlo con calma. Por ejemplo, ¿estaba Ana en esa reunión? No acuses, simplemente pregunta. Observa su reacción no verbal, la mirada esquiva, los movimientos nerviosos o un cambio en el tono de voz pueden decir mucho más que las palabras. Es importante entender que tu objetivo no es pillarle la mentira. Es un juego que, de todas formas, perderás. Tu objetivo es recopilar información para ti misma, para entender qué es lo que realmente está sucediendo. Y si notas sistemáticamente que está ocultando hechos importantes, eso dice muchísimo. Habla de una falta de respeto y confianza en la relación. Es una señal de que esta persona no considera necesario ser honesta contigo. No intentes cambiarlo ni obligarlo a decir la verdad. Un narcisista no va a cambiar. En su lugar, usa esta información para tomar una decisión sobre tu futuro. ¿Estás lista para vivir en un mundo de medias verdades y constante duda? ¿O mereces una relación construida sobre la honestidad y la transparencia? La respuesta a esa pregunta solo la tienes tú. Hay un mito que tenemos que desmantelar. La idea de que a veces la gente omite información para proteger los sentimientos de su pareja. Esto podría ser cierto en contadas y excepcionales ocasiones. Por ejemplo, cuando se suavizan los detalles de una mala noticia para comunicarla de la manera más amable posible. Pero en el caso de un narcisista, el silencio nunca es cuidado, siempre es control. Él no oculta la información por tu bien, sino por el suyo propio. No está protegiendo tus sentimientos, sino su libertad para hacer lo que quiera sin consecuencias ni rendición de cuentas. Esta es una diferencia fundamental. El cuidado genuino implica que la verdad será revelada eventualmente, de la forma menos dolorosa posible. La manipulación, en cambio, requiere que la verdad nunca salga a la luz, porque destruiría su juego. Recuerda que las relaciones saludables se basan en la confianza, y la confianza es imposible sin honestidad. Si una persona oculta cosas constantemente, te está negando el derecho a tomar decisiones basadas en información completa. No te trata como a un socio igualitario, sino como un objeto que puede ser controlado. Por eso, la próxima vez que te encuentres pensando, quizás solo no quería molestarme o disgustarme, pregúntate, ¿qué estaba protegiendo realmente? ¿A mí o a sí mismo? En el 99% de los casos con un narcisista, la respuesta será obvia, y ese conocimiento te dará la fuerza para dejar de justificar sus mentiras y, finalmente, empezar a protegerte a ti. El cuarto patrón, una mentira que se establece desde el inicio de la relación, es la táctica del espejo y el bombardeo amoroso. Así es como suelen comenzar las relaciones con un narcisista, y es, sin duda, la mentira más dulce y, a la vez, la más peligrosa. Al principio, el narcisista se transforma en tu pareja ideal. Literalmente, actúa como un espejo. De repente, empieza a compartir tu pasión por la misma música, las mismas películas. Adquiere tus mismos sueños y metas. Admira tus cualidades, incluso aquellas que tú ni siquiera llegaste a valorar en ti mismo. Pronuncia esas frases que siempre has deseado oír. Nunca he amado a nadie de esta manera. Somos almas gemelas. Me entiendes mejor que nadie. Ojo, esto no es solo un conjunto de cumplidos. Es una estrategia meticulosamente diseñada. Él te analiza, tus fortalezas, tus debilidades, tus necesidades más profundas y tus miedos, y con base en ese estudio, crea la imagen de la persona que encaja perfectamente contigo. Durante este periodo,
Toda su personalidad es una inmensa mentira, fabricada exclusivamente para ti. El resultado es que tú no te enamoras de una persona real, sino de un reflejo de ti mismo, de un avatar creado con una destreza increíble. Este es el primer y principal engaño en el que la mayoría cae rendida, porque es indudablemente placentero y profundamente convincente. Sobre este escenario se despliega el llamado bombardeo amoroso. Te colma de atenciones, regalos, mensajes incesantes y llamadas constantes. Fuerza la intensidad de la relación, se declara rápidamente, propone vivir juntos o incluso casarse. Todo esto genera la ilusión de un amor épico, increíblemente absorbente. Pero en realidad, esto no es amor, es una pura táctica de captura. El objetivo del bombardeo amoroso no es la felicidad, sino engancharte lo más rápido posible y crear una dependencia emocional. El narcisista te induce un estado de euforia, saturando tus receptores de placer. Se convierte en una fuente de emociones positivas increíblemente intensas. Es, de hecho, similar al efecto de una droga. Y tan pronto como él siente que estás atrapada, que ya no puedes vivir sin esa dosis de su atención y adoración, empieza la siguiente fase, la devaluación. El príncipe azul se transforma de repente en un tirano frío, crítico y eternamente insatisfecho. Y es justo aquí donde se revela la gran mentira de la etapa inicial. La persona de la que te enamoraste nunca existió. Solo era una máscara, un papel que interpretó con el único fin de conquistarte. Este cambio abrupto, de la idealización a la devaluación, es uno de los momentos más dolorosos y desorientadores en una relación narcisista. No logras entender qué ha pasado. Intentas recuperar a esa persona maravillosa del principio. Te culpas a ti misma. Te esfuerzas por ser aún mejor, por ser más complaciente. Pero todo es en vano. Estás intentando recuperar un fantasma. La persona real está ahí, justo frente a ti, y no se parece en absoluto al cuento de hadas que te vendieron. Comprender que toda la fase inicial de la relación fue una mentira premeditada es una píldora amarga, pero absolutamente necesaria. No estás de luto por la relación perdida, sino por la ilusión en la que te obligaron a creer. ¿Cómo diferenciar un sentimiento genuino y profundo del llamado bombardeo amoroso? Love bombing. Hay varias señales de alerta, o banderas rojas, que deben encenderse. La primera señal es la velocidad. Todo ocurre demasiado rápido. Una persona que apenas te conoce ya está hablando de amor eterno, de un futuro juntos, e incluso de tener hijos. Una relación sana se construye poco a poco. Las personas se conocen y la confianza crece con el tiempo. El narcisista, sin embargo, intenta saltarse todas estas etapas. El segundo indicio es la intensidad. La atención del narcisista resulta excesiva, incluso obsesiva. Quiere ocupar todo tu tiempo y tu espacio, intentando aislarte de tus amigos y familiares. Puede ofenderse si decides no pasar una noche con él. Una persona sinceramente enamorada respetará tu espacio personal y tus círculos sociales. La tercera bandera roja es la parier idealización. No solo te ama, sino que te pone en un pedestal. Eres la más inteligente, la más bella, la perfección encarnada. Esto es halagador, pero es totalmente irreal. Nadie es perfecto. Esta idealización es la otra cara de la devaluación. Quien hoy te eleva a los cielos, mañana te arrojará al barro con la misma facilidad. Los sentimientos saludables se basan en aceptar a la persona con todas sus virtudes y defectos, no en la adoración de una imagen inventada. Si te parece que todo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Confía en tu instinto, en esa voz interior que te susurra que algo no anda bien.
Darse cuenta de que has sido víctima de un engaño tan monumental puede tener consecuencias emocionales devastadoras. Te sientes traicionada, usada y hasta tonta. Tu confianza en los demás se desmorona. Empiezas a dudar de tu propio juicio, de tu capacidad para leer a las personas, incluso de tu intuición. ¿Cómo pude equivocarme tanto? ¿Cómo no me di cuenta? Esas preguntas pueden atormentarte durante mucho tiempo, pero es fundamental que entiendas que esto no es culpa tuya. Los narcisistas son verdaderos maestros de la manipulación y el engaño. Han perfeccionado su arte durante años. Saben exactamente dónde están tus puntos débiles y cómo golpear justo ahí. Cualquier persona que anhele amor y aceptación puede caer fácilmente en sus redes. Perdónate por haber creído en esa historia de cuento. No creíste porque fueras ingenua o tonta, sino porque eres capaz de amar y de confiar. En lugar de caer en la autocompasión o el autocastigo, dirige esa energía hacia la sanación. Acepta que fuiste engañada. Reconoce que la persona que amaste no era más que una ilusión. Duele, sí, pero es el primer paso hacia la libertad. Permítete llorar y vivir ese duelo, pero no por la pérdida de la persona, sino por la pérdida de esa hermosa ilusión o sueño. Y recuerda que esta experiencia, por muy dolorosa que parezca ahora, puede convertirse en tu lección más valiosa. Un gran aprendizaje sobre cómo valorarte, cómo establecer límites sanos y cómo distinguir en el futuro el amor verdadero de una simple y barata imitación. Hay un mito que dice que si una persona se esforzó tanto al principio, es porque en el fondo tiene algo bueno y podemos recuperar a esa persona. Esta es una ilusión peligrosa que mantiene a muchas víctimas atrapadas en relaciones tóxicas durante años. Viven con la esperanza de que, si son lo suficientemente buenas, lo suficientemente cariñosas, el príncipe azul de la fase de bombardeo amoroso, o love bombing, regresará. Pero él no volverá, porque esa persona nunca existió. El bombardeo amoroso no era una manifestación de su lado bueno, era una herramienta fría y calculadora para lograr un objetivo. Es como un cazador que coloca un cebo hermoso y atractivo para atraer a la presa a la trampa. Nadie pensaría que el cazador realmente ama a la presa. Lo mismo ocurre aquí. El narcisista no la amaba al principio, estaba cazando un recurso, su atención, su admiración, su energía. Una vez que obtenía ese recurso, la máscara se desechaba, porque ya no era necesaria. Intentar recuperar ese período inicial es como intentar darle vida a un maniquí. Es inútil y agotador. La única manera de ganar en este juego es saliendo de él. Aceptar que la fase inicial fue una mentira no significa invalidar sus propios sentimientos sinceros. Significa separar la realidad de la ficción y dejar de aferrarse a una ilusión que está destruyendo su vida. La liberación comienza con reconocer la verdad, por amarga que ésta sea. El quinto indicio de la mentira narcisista trasciende la esfera de la relación personal, atrayendo a otras personas a su órbita. Estamos hablando del uso de los monos voladores y de la organización de campañas de desprestigio. El término monos voladores proviene del Mago de Oz, donde la bruja malvada enviaba a sus simios alados a hacer el trabajo sucio por ella. El narcisista opera de la misma manera. En el momento en que siente que está perdiendo el control sobre usted, o cuando usted toma la decisión de irse, comienza a esparcir mentiras sobre usted a todo su entorno, amigos, familiares y compañeros de trabajo. Los recluta para su ejército, convirtiéndolos así en sus monos voladores. Lo consigue asumiendo el papel de víctima. Él les contará a todos lo miserable que es, cómo ha sufrido a causa de su maltrato, de su inestabilidad o incluso de su supuesta infidelidad. Llorará, se lamentará
y simulará tener el corazón roto. Su relato será tan convincente que muchísimas personas le darán crédito. Al fin y al cabo, él es tan encantador y parece tan desdichado, mientras que usted, según su versión, es el monstruo. De esta forma, manipula y pone a su propio entorno en su contra. Las personas en las que usted confiaba de repente comienzan a mirarla con sospecha, con juicio, o incluso con lástima hacia el narcisista. Pueden llegar a instarla a que reflexione, a que sea más suave, o a que le dé otra oportunidad. Lo que no comprenden es que se han convertido en meros peones de su juego, instrumentos esenciales para la manipulación y el control sobre su vida. Esta táctica tiene múltiples facetas. En primer lugar, busca el aislamiento. Al poner a su entorno en su contra, el narcisista lo priva de apoyo, justo en el momento en que más lo necesita. Cuando incluso sus amigos cercanos y familiares dejan de creerle, usted empieza a sentirse en una soledad absoluta. Esto socava su determinación de marcharse y lo obliga a dudar de su propia percepción de la situación. La pregunta inevitable que le asalta es: ¿seré yo quien se equivoca si todos los demás lo perciben de esta forma? En segundo lugar, busca controlar la narrativa, la historia. El narcisista no puede permitir que la verdad sobre su comportamiento salga a la luz, pues esto destrozaría su imagen ideal. Por ello, lanza un ataque preventivo, creando su propia versión de los hechos, donde él es la víctima y usted es el agresor. Difunde esta mentira tan ampliamente que cuando usted intenta contar su verdad, ya nadie le cree. Esto se conoce como una campaña de desprestigio. Mentirá sobre usted de la forma más monstruosa, atribuyéndole las mismas acciones que él mismo cometió. Esta es otra forma de proyección, pero a escala masiva. En tercer lugar, está la venganza. Para el narcisista, su partida es una herida narcisista, una ofensa intolerable a su grandiosidad, y buscará vengarse intentando destrozar su reputación, su vida social y su carrera. Él quiere que usted sufra, que pague por haber osado rechazarle. ¿Cómo consigue un narcisista ser tan convincente? La clave está en sus tácticas. Él suele empezar su campaña mucho antes de la ruptura, dedicándose a envenenar el pozo de forma encubierta. En conversaciones íntimas con amigos en común, insinuará tu inestabilidad, tus problemas de cabeza o tu propensión a dramatizar. Y lo hace siempre disfrazado de preocupación. Estoy tan preocupado por ella, últimamente no está bien. Cuando la relación termina, el terreno ya está preparado. La gente está lista para creer su narrativa, porque él se encargó de sembrar esas semillas de duda mucho antes. Además, los narcisistas suelen escoger como monos voladores a personas ingenuas, muy crédulas, o a aquellos que, con rasgos narcisistas propios, disfrutan inmiscuyéndose en dramas ajenos. Sabe encontrar las palabras exactas para cada individuo, manipulando sus sentimientos y su deseo de socorrer a la persona pobre e indefensa. Su maestría actoral en el papel de víctima alcanza cotas inimaginables. Puede romper a llorar en público, retorcerse las manos y mostrar un dolor tan profundo y sincero que cuestionar sus palabras resulta casi un sacrilegio. El resultado es que crea una poderosa coalición en tu contra, dejándote en una situación donde tienes que defenderte de mentiras que se propagan a la velocidad de la luz, como un reguero de pólvora. ¿Qué hacer si te conviertes en el objetivo de una campaña de desprestigio? Primero, y lo más importante, no intentes justificarte ni dar explicaciones a los monos voladores. Es inútil. Ya han tomado partido por la otra persona. Cualquier intento que hagas por defenderte será visto como prueba de tu histeria
o inestabilidad emocional. Solo conseguirás agotar tus energías y tu paz mental. En su lugar, concéntrate en quienes se han quedado a tu lado, los que te conocen de verdad y no creyeron las mentiras. Ellos son tus verdaderos amigos. Valóralos y apóyate en su soporte. Segundo, mantén la dignidad. No caigas a su nivel ni empieces a lanzarle barro a cambio. Eso es exactamente lo que él espera. Cualquier manifestación emocional de tu parte la utilizará en tu contra como prueba de que él tiene razón. Tu calma y serenidad son tu mejor arma. Esto lo desconcierta y rompe por completo su guión. Tercero, si las mentiras afectan tu reputación laboral o contienen difamación directa que pueda tener consecuencias legales, documéntalo todo. Guarda capturas de pantalla, mensajes y correos electrónicos. Es posible que debas buscar asesoramiento legal. Y lo más importante, recuerda que, con el tiempo, la verdad siempre sale a la luz. La gente no es tonta. Tarde o temprano, verán las incoherencias en el comportamiento de esa persona y descubrirán su verdadera cara. Tú, después de superar esta prueba, solo te harás más fuerte y aprenderás a distinguir a los verdaderos amigos de los meros conocidos. Desmintamos un mito muy común, ese de que hay que luchar por el buen nombre y demostrarle la verdad a todo el mundo. Es un deseo comprensible y natural, pero cuando se trata de un narcisista, esta lucha es una trampa. Él los está atrayendo a una guerra pública, donde él tiene mucha más experiencia y, por supuesto, muchos menos límites morales. Él está dispuesto a mentir, a manipular, a usar las tácticas más sucias. Y usted, como persona decente, probablemente no está preparado para eso. Al intentar demostrarle algo a todo el mundo, usted permanece atado emocionalmente a él y a la situación. Simplemente sigue jugando su juego. La verdadera liberación llega cuando a usted deja de importarle lo que piensen él y sus secuaces. Su autoestima no debe depender de su opinión. Usted conoce la verdad. Sus seres queridos conocen la verdad. Y eso es suficiente. La energía que gastaría en esa lucha sin sentido es mejor canalizarla en construir su nueva vida, una vida feliz. Con el tiempo, sus mentiras perderán toda su fuerza, porque su realidad, exitosa, tranquila y feliz, será el mejor y más contundente desmentido de todas sus insinuaciones. Concéntrese en usted, en su sanación y en su futuro. Esa es la manera más eficaz de ganar esta guerra, negándose a participar en ella. El sexto indicio de la mentira narcisista es su habilidad virtuosa para evitar responder, desviando la atención y cambiando el tema. Esto se conoce técnicamente como deflexión. Es su jugada maestra, su as bajo la manga, cuando usted logra acorralarlo con hechos totalmente irrefutables. Imagine el escenario. Lo ha pillado en una mentira descarada, tiene las pruebas en la mano y se lo hace saber de forma tranquila pero firme. Parecería que no tiene escapatoria. Pero es justo ahí cuando empieza el circo. En lugar de responder a su acusación directa, de repente le recordará algún error suyo de hace 3 años. ¿Y te acuerdas cuando olvidaste felicitar a mi madre por su cumpleaños? Eso sí que fue terrible. O empezará a atacarla personalmente. Siempre estás buscando algo para criticar. Lo que pasa es que te encanta controlarme. O peor aún, lleva la conversación a un plano completamente distinto. Por cierto, hablando de dinero, tenemos que revisar el presupuesto. Estás gastando demasiado. En un abrir y cerrar de ojos, el foco se desplaza. De su mentira pasa a su supuesta culpa, a sus defectos o a problemas totalmente ajenos al tema. Usted, tomada por sorpresa, comienza a defenderse y a justificarse de esta nueva acusación. Y cuando se da cuenta, ya ha olvidado cómo empezó la conversación.
Misión cumplida. Una vez más, ha escapado de toda responsabilidad. Esta táctica funciona precisamente porque te desestabiliza por completo y te arrastra directamente al caos emocional. Te habías preparado para una conversación seria sobre un tema específico, pero de repente te encuentras en el ojo de un huracán de contraataques, viejas rencillas y temas completamente inconexos. El narcisista es un maestro en crear la llamada ensalada de palabras, un torrente de afirmaciones incoherentes, ilógicas y contradictorias, cuyo único propósito es confundirte y agotarte hasta la extenuación. Puede saltar de un tema a otro sin previo aviso, mezclando verdades con ficción, utilizando formulaciones complejas y enrevesadas. La cabeza te da vueltas, pierdes el hilo por completo y te sientes incapaz, o peor aún, estúpido, para mantener un diálogo constructivo. Finalmente, terminas rindiéndote, simplemente por agotamiento. Aceptas lo que sea, con tal de que esa pesadilla se detenga. Y ahí radica el objetivo del narcisista. Su meta no es el diálogo ni la búsqueda de la verdad. Su objetivo es ganar la discusión a toda costa, y la mejor victoria para él es conseguir que te calles y que empieces a dudar de tu propia razón. Transforma la conversación en un campo de batalla donde no hay reglas ni lógica, solo su deseo de dominar y evadir la responsabilidad. No responde a tu pregunta porque sabe que cualquier respuesta directa resultará en una derrota. Por eso, simplemente, cambia las reglas del juego. ¿Cómo identificar la deflexión? La señal principal es que haces una pregunta directa, pero recibes cualquier cosa menos una respuesta. La conversación se desvía por completo. En lugar de discutir su acción o comportamiento, terminan hablando de tu carácter, de tus errores pasados o de problemas filosóficos abstractos. Otro indicador es el cambio drástico en el tono emocional. Empiezas la conversación con calma, pero al minuto esa persona ya está gritando, acusándote de todos los pecados capitales. Esta escalada es una táctica para intimidarte y obligarte a retroceder. También presta atención al uso de generalizaciones. Tú siempre, tú nunca. Estas frases alejan la conversación del incidente concreto para centrarse en un debate global sobre tu personalidad, donde, de antemano, ya estás equivocada. Y, por supuesto, la técnica clásica es hacerse la víctima. Como respuesta a tu queja, empieza a lamentarse de lo difícil que lo tiene, de cómo no lo valoras, o de lo agotado que está. Y de repente, eres tú quien se siente culpable por haber atacado a esa pobre e infeliz persona. Si después de la conversación te sientes drenada, confundida y culpable, pero nunca obtuviste respuesta a tu pregunta inicial, acabas de ser víctima de una deflexión, acabas de subirte a la montaña rusa de la evasión de responsabilidades. Enfrentar esta táctica es increíblemente difícil, pero no imposible. La regla de oro es simple. No caigas en la provocación y no permitas que te desvíen. Mantente firme en el tema inicial. Para lograrlo, puedes aplicar el método del disco rayado. Con calma, casi robóticamente, repite tu pregunta o tu postura una y otra vez, ignorando todos sus intentos de cambiar el tema. Por ejemplo, él dice, «Pero si tú no eres perfecta, ¿recuerdas cuando tú?» Tú respondes, «Eso no es lo que estamos discutiendo ahora. Quiero una respuesta a mi pregunta sobre tu mentira». Él insiste, «Solo quieres controlarme». Tú replicas, «No estoy controlando, busco claridad. Volvamos a mi pregunta». Esto exige una paciencia y un autocontrol inmensos. No alces la voz, ni caigas en la trampa de discutir sus contraataques o acusaciones. Simplemente, guíale de vuelta al punto de partida de manera metódica. Tarde o temprano, él se frustrará y mostrará su verdadera cara.
o simplemente dará por terminada la conversación. En cualquier caso, habrás logrado que no se salga con la suya y que no consiga confundirte. También es muy útil definir de antemano el objetivo de la conversación. ¿Qué es exactamente lo que buscas? ¿Una disculpa? ¿Una explicación? ¿Que reconozca un hecho? Mantén ese objetivo en mente y no permitas que te desvíen del curso. Si ves que la conversación se está convirtiendo en un caos, lo mejor es ponerle fin. Puedes decir: veo que no estamos teniendo un diálogo constructivo. Demos por terminada esta discusión. Esta es otra forma poderosa de establecer tus límites. Es crucial entender que cuando un narcisista recurre a la evasión o deflexión, en esencia, está reconociendo su derrota. Sabe que está equivocado. Sabe que no tiene argumentos sólidos. Su huida de la respuesta es, de hecho, la respuesta misma. Es una admisión de culpa silenciosa, disfrazada bajo la forma de un ataque agresivo. Desmintamos el mito de que si eres más convincente o si usas las palabras adecuadas, podrás llegar a él y obligarlo a reconocer la verdad. Esto es un espejismo. El problema no radica en tus argumentos ni en tu lógica. El problema reside en su incapacidad y su falta de voluntad para asumir la responsabilidad. Ningún hecho, ninguna prueba, lo forzará a decir: sí, tienes razón, mentí. Para él, eso sería equivalente a su aniquilación. Por lo tanto, no gastes tus energías intentando forzar una confesión. Tu objetivo no debe ser convencerlo a él, sino obtener claridad para ti misma. Y su evasión de una respuesta directa es la demostración más clara de su culpabilidad que jamás obtendrás. Acéptalo como un hecho y saca tus propias conclusiones. Deja de jugar su juego del «atrápame si puedes». En su lugar, sal de esa dinámica y empieza a jugar con tus propias reglas, donde la honestidad y la responsabilidad son condiciones obligatorias. Y por último, el séptimo rasgo, y uno que a menudo resulta chocante por lo absurdo: la mentira patológica en las cosas más insignificantes. El narcisista no miente solo cuando necesita ocultar algo grave. Miente constantemente, por cualquier motivo, incluso cuando no hay absolutamente ninguna necesidad. Puede mentir sobre lo que desayunó, el libro que está leyendo o la película que vio anoche. Inventa historias increíbles sobre su pasado, sus logros y sus contactos. Puede decirte que su tío es un político famoso, cuando en realidad es fontanero. Puede asegurar que fue campeón de natación en su juventud, aunque apenas sepa flotar. Estas mentiras suelen parecer absurdas y son fácilmente comprobables. Y uno se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué mentir sobre tales tonterías? La respuesta reside en la esencia misma del narcisismo. El narcisista no puede aceptar su vida real y corriente. Le parece gris, aburrida y, sobre todo, no lo suficientemente grandiosa. Por ello, edita constantemente la realidad, embelleciéndola, añadiéndole detalles ficticios para volverse más significativo, interesante, heroico o, por el contrario, más trágico y digno de compasión. Él es un escritor de ficción, y su vida, su principal novela. Y lo más impactante es que cree sinceramente en la realidad ficticia que ha creado. Estas mentiras constantes sobre cosas triviales sirven a varios propósitos. Primero, es un entrenamiento. Al mentir sobre asuntos insignificantes, el narcisista perfecciona su habilidad, aprende a ser convincente. Es, básicamente, la rutina de ejercicios diaria de un embustero. En segundo lugar, es una forma de probar tus límites. Observa hasta qué punto o cuán absurda es la mentira que estás dispuesto a tragarte. Cuanto más creas en sus pequeñas invenciones, más fácil le resultará engañarte en algo serio.
Esto provoca una erosión gradual y constante de tu capacidad para distinguir la verdad de la ficción. En tercer lugar, y esto es lo más importante, es el medio para mantener su falso yo. Su yo real es una persona insegura y aburrida. Su yo ficticio es un héroe, un genio o un mártir. Y cada pequeña mentira es un ladrillo más en esa pared que lo separa de la aterradora verdad sobre quién es realmente. Él vive en un mundo de fantasía y activamente intenta arrastrarte a él. Cuando escuchas sus historias, no solo estás interactuando con una persona, sino que estás participando en su propia obra de teatro. A veces, en este proceso, se puede notar un fenómeno conocido como el deleite del embaucador, Duper's Delight, una sonrisa fugaz, apenas perceptible, o un brillo en los ojos justo en el momento en que logra engañarte. Siente un placer genuino en el propio acto de la manipulación, en esa sensación de superioridad intelectual que tiene sobre ti. ¿Qué hacer cuando te topas con este tipo de mentiras absurdas? La primera reacción natural es el impulso de querer pillarlo, de desenmascararlo, de restregarle la evidencia en la cara. Pero espera, si ayer dijiste algo totalmente distinto. Eso es un grave error. Como respuesta, no obtendrás arrepentimiento, sino una furia narcisista. Te acusará de ser una persona mezquina, de desconfianza o de que te agarras a detalles sin importancia. Armará un escándalo monumental para castigarte por haber osado dudar de su realidad ficticia. Recuerda esto. Para él, estas mentiras no son meras palabras, son una parte intrínseca de su identidad. Al atacar su mentira, lo estás atacando a él directamente. Discutir sobre el color del coche en su historia inventada es como discutir con el autor de una novela sobre por qué su personaje actuó de cierta manera. Ese es su mundo, y él es el único dueño. La mejor estrategia es simplemente observar y sacar conclusiones. No discutas. No intentes probar nada. Simplemente anota mentalmente cada caso de engaño. Esta colección de pequeños engaños debe convertirse en una señal de alarma ensordecedora para ti. Una persona que miente sobre lo que desayunó no dudará en mentirte sobre cosas mucho más importantes, sobre una infidelidad, sobre dinero o sobre sus verdaderas intenciones. La mentira patológica en las trivialidades no es una rareza inofensiva. Es un síntoma de un trastorno de personalidad profundo. Es el indicador de que estás tratando con alguien que no comparte la misma realidad contigo. Las consecuencias de vivir con un mentiroso patológico son devastadoras. Dejas de saber dónde está la verdad y dónde empieza la ficción. Tu propia percepción de la realidad se vuelve inestable y frágil. Pierdes la confianza no solo en él, sino en el mundo entero. Vives en constante tensión, tratando de separar el grano de la paja en su interminable flujo de palabras. Este esfuerzo agota tu salud mental de una manera increíble. Además, te sientes completamente sola. No puedes compartir tus vivencias con tu pareja, porque él mismo es la fuente de toda esta realidad confusa y enmarañada. Vives en dos mundos paralelos, el mundo real y el universo de ficción que él construye para ti. Esto genera una profunda sensación de aislamiento y de desconexión total con la vida. Es crucial que entiendas que no puedes curarlo de estas mentiras. Tu amor o tu lógica no van a traerlo de vuelta a la realidad. Él no quiere volver. Su mundo imaginario es mucho más cómodo para él. Tu única misión es salvarte a ti misma. Debes aceptar que si el fundamento de una relación se construye sobre la mentira, incluso sobre la más pequeña, todo el edificio está condenado al colapso. No esperes a que se derrumbe encima de ti. Busca una salida mientras aún te queden fuerzas. Vivir con un mentiroso patológico es vivir frente a un espejo distorsionado. Y cuanto más tiempo te mires en él,
más se deformará tu propia imagen. Para resumir, volvamos a mirar la imagen completa. La mentira del narcisista no es un acto aislado. Es un sistema cohesivo que impregna absolutamente todas sus interacciones con el mundo. No miente por conveniencia momentánea, sino porque no puede hacer otra cosa. Su propia identidad, su personalidad, es la mentira. Y todas sus técnicas, el gaslighting, la proyección, las omisiones, el bombardeo de amor, las campañas de desprestigio, la deflexión y la mentira patológica en las cosas pequeñas, son solo herramientas para mantener esa mentira principal y fundamental. Construye un universo ficticio a su alrededor, donde él es el héroe y todos los demás son meros personajes en su obra, y exige que tú vivas en ese universo bajo sus reglas. Te asigna un papel, y si te niegas a interpretarlo, intentará destruirte. Lo más crucial que tienes que entender es esto. No se trata de ti. No importa lo buena que seas, lo comprensiva o lo cariñosa, eso no hará que deje de mentir. Su mentira no tiene absolutamente nada que ver contigo. Es su mecanismo interno de supervivencia. Intentar cambiarlo es como intentar enseñarle a un pez a volar. Solo vas a gastar tiempo y energía, y al final te quedarás con las manos vacías. La única salida es reconocer que estás tratando con alguien que vive en una realidad alternativa, y que tu realidad y la suya nunca, jamás, se cruzarán. Cuando descubres la mentira de una persona normal, puedes sentarte a discutirlo, indagar en las razones y buscar una solución. Incluso podría arrepentirse, pedir disculpas e intentar enmendar su error. Con un narcisista, esto es imposible. Para ellos, admitir una mentira significa admitir su imperfección, y eso lo consideran una aniquilación. Por eso, defenderá su mentira a toda costa, desplegando todo su arsenal manipulador. Te hará sentir culpable precisamente por haberlo desenmascarado. Invertirá la situación de tal manera que su mentira se convierta en tu problema. Por ejemplo, sí, mentí, pero es porque tú habrías montado un drama si te hubiera dicho la verdad. ¿Lo notas? Incluso admitiendo el hecho de haber mentido, se las arregla para transferir la responsabilidad a ti. Con un narcisista, nunca habrá un diálogo constructivo sobre la verdad y la mentira. Solo existe una guerra en la que él luchará hasta el final para proteger su ilusión. Y en esta guerra, tú no puedes ganar. Solo puedes retirarte y preservar tu integridad. Deja de buscar la verdad en sus palabras. Empieza a encontrarla en tus sentimientos, en tu intuición, en los hechos que ves con tus propios ojos, y no en las historias que él te narra. Tu realidad es el único referente seguro en medio de la niebla de su engaño. Identificar estas 7 señales es tu primer paso hacia la libertad. Cuando empiezas a ver estos patrones, dejas de ser una víctima a ciegas. Te conviertes en el observador. Ves cómo él intenta manipularte con el gaslighting, y en tu interior te dices, «Ajá, ya lo tengo. Sé exactamente qué es eso». Escuchas sus proyecciones y te das cuenta de que no está hablando de ti, sino de sí mismo. Te das cuenta de los silencios y entiendes que te están ocultando información crucial. Esta habilidad de ver sus manipulaciones transparentemente le quita todo el poder que tiene sobre ti. Su magia deja de surtir efecto. Todavía intentará tirar de tus hilos, pero tú ya no eres su marioneta. Ya no le crees sus historias, no caes en sus acusaciones y dejas de involucrarte en sus dramas. Ganas libertad emocional incluso antes de salir físicamente de esa relación. Este conocimiento es tu armadura protectora. Protege tu psique, tu autoestima y tu derecho a tu propia realidad. Recuerda, no estás solo.
Millones de personas han vivido esta misma situación. Investiga, busca apoyo y, sobre todo, confía en ti. Salir de la red de mentiras del narcisista es un camino largo y arduo, pero conduce a una vida auténtica, honesta y feliz. Una vida en la que nunca más tendrás que dudar de ti mismo ni de lo que ves. También es crucial entender esto. El narcisista no va a cambiar. Muchas personas, al darse cuenta de que su pareja es un narcisista, intentan salvarlo o curarlo. Creen que si le demuestran suficiente amor, si le explican dónde se equivoca, él reconocerá sus errores y cambiará. Esta es la ilusión más peligrosa y destructiva de todas. El trastorno narcisista de la personalidad se considera uno de los trastornos más resistentes a la terapia. La mayoría de los narcisistas jamás busca ayuda porque genuinamente no creen que haya nada malo en ellos. El problema, según su perspectiva, siempre lo tienen los demás. E incluso si llegan a ir a terapia, por ejemplo, presionados por su pareja, a menudo utilizan la sesión para aprender a manipular de manera aún más sofisticada. No buscan sanación, sino nuevas herramientas. Tu intento de cambiarlo será percibido como una crítica, como otro ataque más a su grandioso yo, y solo provocará ira y más manipulación. Suelta esa esperanza. Tú no puedes cambiar a otra persona. Solo puedes cambiarte a ti mismo y a tu propia vida. Acéptalo tal como es. Una persona incapaz de ser honesta o de sentir empatía. Y a partir de ahí, toma la decisión de si estás o no dispuesto a vivir el resto de tu vida junto a alguien así. Pero hablemos ahora de lo verdaderamente esencial, de ti. Los años que pasaste en una relación con un narcisista dejan cicatrices profundas. Sales de esa relación con la autoestima por los suelos, ansiedad crónica y una profunda desconfianza hacia los demás. Te llevará tiempo volver a aprender a confiar en ti, en tus sentimientos, en tu propia percepción. Y eso es normal. Date ese tiempo. Sé amable y paciente contigo. El proceso de recuperación es un camino de vuelta a tu esencia. Es el momento de reencontrarte con tu verdadero yo, con tus deseos, tus necesidades y tus límites. Aprendes a decir no. Aprendes a ponerte a ti primero. Aprendes a disfrutar de las cosas sencillas que no requieren la aprobación de nadie más. Tal vez necesites la ayuda de un especialista, un terapeuta que trabaje específicamente con víctimas de abuso narcisista. Eso no es una señal de debilidad, es una señal de fortaleza. Significa que te valoras lo suficiente como para invertir en tu salud mental. Conectar con otras personas que han vivido experiencias similares, ya sea en grupos de apoyo o en foros, también puede ser increíblemente sanador. Entenderás que no estás solo, que tus sentimientos son válidos y que sí hay una salida. Tu principal objetivo después de dejar una relación tóxica no es encontrar una nueva pareja, sino redescubrirte y volverte a enamorar de ti mismo. Recuerda algo crucial. El narcisista nunca elige como parejas a personas débiles o insignificantes. Más bien, actúa como un vampiro, atrayéndose hacia personas brillantes, empáticas, llenas de vida y de recursos. Él escoge a aquellos que tienen luz, solo para calentarse en sus rayos y, finalmente, extinguirla. El hecho de que fueras su objetivo solo confirma que tienes aquello que a él tanto le falta: bondad, capacidad de amar y una tremenda fortaleza interior. Intentó robarte todo eso, haciéndote creer que no valías nada, que eras una nulidad. Pero esto es mentira, es su mentira más grande. Todas esas cualidades maravillosas que lo atrajeron de ti no han desaparecido. Simplemente están sepultadas bajo capas de dolor, miedo y duda. Tu misión ahora es desenterrar ese tesoro.
Recuerda quién eras antes de conocerlo. Piensa en tus sueños, tus pasiones, tus amigos. Comienza, poco a poco, a recuperar todo eso en tu vida. Cada pequeño paso que das es una victoria. Cada decisión que tomas a tu favor es un acto de amor propio. El camino hacia la sanación es el camino de recuperar tu propia vida, tu propia verdad, tu propia luz. Y ten por seguro que lo vas a lograr. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Has superado algo que habría destrozado a la mayoría. Y ahora posees una experiencia invaluable y una especie de inmunidad contra la manipulación. Tu futuro está en tus manos y tienes el poder de hacerlo verdaderamente hermoso. Bien, acabamos de repasar las 7 tácticas letales de mentira que el narcisista emplea para controlarte y destruirte. Desde el gaslighting, que te hace dudar de tu propia cordura, hasta la proyección, donde te culpa a ti de sus propios pecados. Vimos cómo utiliza medias verdades y omisiones para construir una realidad falsa, y cómo el bombardeo de amor, el love bombing, al inicio de la relación, no es más que una trampa seductora. Entendimos cómo moviliza a los monos voladores para difamarte, cómo evade toda responsabilidad con su ensalada de palabras, o verborrea vacía, y por qué miente incluso por las cosas más triviales. La conclusión principal que debemos sacar es esta. Para el narcisista, la mentira no es solo una herramienta, es su propia esencia. Vivir con él significa vivir en su mundo de fantasía, donde la verdad no importa y tus sentimientos son solo un estorbo. Pero lo más asombroso es que su mentira principal es que tú eres débil y no vales nada. Esto es falso. Eres fuerte, tienes la capacidad de ver la verdad y mereces una vida construida sobre la honestidad y el respeto. Gracias por quedarte hasta el final de este importante video. Si te identificaste con estas descripciones, debes saber que no estás solo y que sí hay una salida. Asegúrate de suscribirte al canal para no perderte futuros videos sobre la psicología de las relaciones y dale un me gusta si este tema te resultó útil. Y ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Con cuál de estas técnicas de manipulación te has topado con mayor frecuencia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede iluminar a otros que ahora están en la oscuridad y buscan el camino hacia la verdad. Apoyémonos mutuamente.